Los dirigentes de la oposición, Daniela Monzón, de La Libertad Avanza, Nicolás Araujo, concejal del PRO. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar por las damas. Daniela, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Guille, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Nico, buen día, ¿cómo va? Hola, Guille, buenos días para vos, buen día para todos. Bueno, estamos en el marco de la campaña electoral, pero particularmente la visita al estudio de esta mañana tiene que ver fundamentalmente con esta presentación pública que han hecho el lunes de este informe que hace el Tribunal de Cuentas al Departamento Ejecutivo Municipal, vinculado con la rendición de cuentas del año pasado, sobre la cual ustedes en el Consejo Deliberante ya habían marcado algunas irregularidades y habían dado a conocer ciertas cuestiones que les parecían no estaban acorde a derecho o salían de los procesos habituales del municipio. Pero este informe tiene 155 páginas, hay un montón de cosas relevadas por el Tribunal de Cuentas. Y quería preguntarte, en principio, Daniela, ¿es un informe que los sorprendió en cuanto a la calidad, la cantidad, las cosas que se remarcan? Sí, la realidad es que el informe tiene fecha 8 de agosto. También aclaro esto porque dicen, uy, bueno, ustedes se guardaron el informe para tirarlo en la campaña. La realidad que no es así, nosotros tomamos conocimiento de esto la semana pasada. También lo tuvimos que leer con Nicolás, analizar y como decís vos, cada hoja era una sorpresa para nosotros, pero también una ratificación de que el trabajo que habíamos hecho como concejales era el correcto. La verdad que habíamos estudiado un montón y el Tribunal de Cuentas obviamente que profundiza mucho más. Y hay cosas que la verdad a nosotros se nos habían pasado de largo, no las habíamos detectado. Y la verdad que en muchas hojas nombra que el trabajo que hace el Tribunal de Cuentas es gracias a nuestras observaciones. Así que por ese lado, en sí, es como un mimo al alma saber que no éramos payasos, cómo nos trataron, que queríamos hacer un show mediático, sino que lo que dijimos era tal cual y más aún. Bien, recordemos que este es el Tribunal de Cuentas habitualmente, digamos, le devuelve al municipio cuando entrega la rendición de cuentas una serie de cuestiones que le dice, bueno, acá te falta un convenio, tenés que aclarar esto, te falta tal cosa. Es un informe intermedio a que después el tribunal falle, ¿no? Porque después hay un fallo del tribunal que dice, mira, no me cumpliste con esta cosa, va la multa, va la sanción, de la cual pagan el intendente de su bolsillo, el tesorero y la contadora. Son los tres funcionarios que ponen de su bolsillo si el Tribunal de Cuentas determina una multa económica. Yo entiendo, tienen 15 días para contestar, son claro, hábiles, así que creo que es hasta el viernes 29 si no me equivoco, y entiendo por lo que voy leyendo que también hay otros funcionarios a los cuales el tribunal también acusa, por decirlo de una manera. O sea que entiendo que no solo son esas figuras. Esas figuras. Bien, particularmente, ¿qué cuestión te parece? Ustedes remarcaron varias en la conferencia que brindaron el lunes, una de ellas vinculada con el hospital, Daniela. Una denuncia que vos ya venías haciendo, creo. Yo tenía en la memoria eso. Sí, la realidad es que son 155 hojas y como vos decís, tratamos de marcar 4 o 5 ejes porque es un montón. Bueno, después lo podrás ver, obviamente. Pero bueno, nosotros, a mí lo que más me preocupa siempre, y bueno, como decís vos, ya lo he hablado, es el hospital. La realidad es que el hospital no tenía planos, se pudo hacer durante la gestión de Vicente, pero la habilitación dura 5 años. Y vos decís, bueno, ¿por qué dura 5 años? Para que la gente lo entienda. La coparticipación, que es la famosa plata que nos devuelve, podríamos decir, la provincia, por todos los impuestos que pagamos los bragadenses. ARBA, patentes, ingresos brutos, todo lo que a vos se te ocurre, te devuelven un dinero, ¿no es cierto? Bueno, el 37% de ese dinero que te devuelven está directamente relacionado a la cantidad de camas que vos tenés en salud. Bien. No solo la cantidad de camas, sino qué complejidad tiene tu hospital. Claro. O sea, si vos agregás más camas de terapia, es una complejidad diferente, o agregás un servicio de neonatología o lo que fuera, la complejidad es mayor. Entonces, la coparticipación es mayor. Recordemos que cuando la habilita Vicente en el 2019, después se produjeron un montón de cambios, porque con la pandemia, ¿te acordás que el área COVID pasó donde estaba neonatología? Después se inauguró la famosa guardia de pediatría, porque antes entrábamos, la guardia era la misma. Claro. También en ese momento todo lo que era terapia intensiva se reacomodó, es decir, hubo muchos cambios. Esos cambios obviamente debían ser informados a la provincia.
Lo que nos sorprende es que cuando yo pido pido la habilitación del hospital, que de hecho la pedí en diciembre del 2024 porque se vencía en septiembre del 2024, y la pregunta es si yo sé que se vencía, como la Secretaría de Salud no lo sabía. Me lo entregaron y le digo, pero está vencida. Y bueno, me miraron con cara de ¿qué me importa? Y no hicieron nada. Entonces lo volvimos a denunciar en la rendición de cuentas que corresponde al año 2024 porque nosotros hacemos cálculos estimativos según lo que ellos informan también, porque tampoco sabemos hasta dónde informan, claro. Que tienen 13 camas más, que tienen 2 camas más de terapia intermedia, que hicieron un montón de cosas. Bueno, nosotros haciendo el cálculo, que es una regla de 3 simple, no es tan complicado, calculamos que en el 2024 se perdieron alrededor de 1.000 millones de pesos de coparticipación por no informar las mejoras que tiene el hospital. Porque está buenísimo que tenga mejoras, pero si no las informás, perdemos plata. O sea, teóricamente entiendo que la habilitación es el documento que toma la provincia para después determinar cuánto te corresponde de coparticipación. Exactamente. Al no tenerla, o tenerla vencida, o tener una habilitación que de hace 5 años, tal vez todas esas mejoras incluidas no figuran en esa nueva habilitación. Exactamente, es lo único que es dinámico, porque después la coparticipación es por cantidad por población, de habitantes, territorio, claro, y eso no va a cambiar, ni el territorio ni la población ya no viene cambiando, cambia muy poquito. Es lo único que es dinámico. Bien. El otro punto muy remarcado en el informe del tribunal tiene que ver con los proveedores, hecho que hiciste público en aquella sesión del Consejo, Nicolás, particularmente por uno, pero bueno, en el informe hay otros tantos. También es una ratificación de ese trabajo de ustedes. Sí, así es, Guille. El Tribunal de Cuentas, en este caso, con este trabajo... Habla con este, Nico, porque ese no se escucha bien. Ahí está, ahora sí, habla tranquilo. Como te decía, el Tribunal de Cuentas en el trabajo, el informe que envió a la municipalidad, ha demostrado que ha profundizado el trabajo que nosotros hicimos y ha hecho a partir de eso un montón de observaciones a la municipalidad, muchas basadas en los mismos cuestionamientos que nosotros hicimos cuando cumplimos nuestra función de control en el Consejo Deliberante. En el caso específico de lo que me preguntás, que es de los proveedores, prácticamente la mitad del informe está dedicado a eso. Han realmente hecho un trabajo muy bueno en el Tribunal de Cuentas y que ratifica muchas cosas de las que nosotros también nos preguntábamos, porque esto, como bien se informaba recién, no es que esto ya es un fallo del tribunal, pero las mismas preguntas por las cuales nosotros fuimos insultados públicamente, por las cuales se degradó el rol del Consejo Deliberante por parte del secretario de Gobierno, que salió en los medios de comunicación, desaprovechando la oportunidad que tenía de poder explicar esto, lo que hizo fue insultarnos. Y ahora queremos ver qué van a responderle al Tribunal de Cuentas, si en los mismos términos o con la documentación que estábamos requiriendo desde hace meses, sobre estas cuestiones que son muy concretas, y que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad técnica de los proveedores para realizar las obras que se les piden. Hay casos puntuales, que el que dijimos en la conferencia de prensa es un arreglo de una estufa, algo muy sensible, que sabemos y es muy necesario que se haga a través de un gasista matriculado, y se hizo con un proveedor de esos amigos del gobierno, de esos que se inventaron al iniciar la gestión, que el Tribunal de Cuentas le dice que no es gasista. Entonces la pregunta es, los 5.000 proveedores que tenemos inscritos en la municipalidad, que vienen trabajando hace años con las diferentes gestiones, ¿no había ningún gasista matriculado que podía arreglar la estufa de la Escuela de Artes? Es una pregunta que nos hicimos, que la presentamos en el pedido de informes, que fue bloqueado por los concejales del oficialismo. La interpelación que presentó Daniela Monzón, que nosotros la acompañamos en la sesión, también fue bloqueado. Fueron bloqueando los concejales del oficialismo toda posibilidad de explicar estas cosas y algunas otras. Por ejemplo, por qué había estos proveedores nuevos, que la mayoría empezaron a tener actividad en lo que era FIP, que ahora se llama en ARCA, entre enero y febrero del 2024. Es recién inventada la gestión, parecen proveedores creados específicamente para acompañar una gestión. Fueron inscriptos primero en la municipalidad y después en el ARCA. Que nosotros conocemos bien, y el tribunal también lo dice, que el procedimiento es que la persona se vaya a inscribir ya inscripto en el ARCA. Claro, es un requisito para ser proveedor de la municipalidad es primero tener el registro en ARCA, ¿no? Claro, pero estos privilegiados los aceptaron igual y los inscribieron en la municipalidad de esa manera. Como así también otra observación que hace el Tribunal de Cuentas de estos mismos proveedores que nosotros tanto hablamos, es que hay 2 proveedores, dice textualmente, que realizan la mayoría de las obras y no tienen empleados. Que es bastante llamativo, un tipo lo contratás
187 veces en 10 meses para arreglar autos, para transportar gente, para ser gasista, para ser electricista, para arreglar edificios municipales. Todo eso lo hace sin ningún empleado. Son las cosas que no sabemos si hay una explicación o no. Cada vez parece agrandarse más el tema y más difícil de explicar, pero que nuestro trabajo en el Consejo fue realizado, que requería una explicación, que tal vez lo más sano hubiese sido que un funcionario se acerque, aunque sea una comisión, que se ofrezca con la documentación que el intendente dijo públicamente que tiene, pero no sé por qué motivo no puede presentar al Consejo Deliberante, y que dé explicaciones de temas que ya son de interés público, no son de interés de nosotros nada más que estamos... Sí, claro. Son temas que la verdad que tal vez sea lo que más nos pregunten en la calle son de estos temas. Bien. Creo que después del planteo que hicieron, o que pusieron en evidencia en el Consejo Deliberante, quedó en la comunidad una gran conversación social respecto a esto. Digo, cuando hablo de conversación, fue tema de cuando te juntabas con amigos a comer, cuando te veías con otra gente. Por supuesto, nosotros que somos periodistas siempre nos pregunta la gente, pero más allá de eso, el tema está en agenda y la gente tiene como inquietudes. En su momento nosotros hablábamos de la necesidad de que el Departamento Ejecutivo aclare todo lo que tenga que aclarar, sobre todo si tenía la documentación para hacerlo, que si entonces había documentación no había nada para esconder. Bueno, lo cierto es que quería preguntarles brevemente una cosa que tiene que ver con... por supuesto que la interpelación, creo que ya no hay lugar para eso en el Consejo Deliberante porque fue rechazada y no se puede volver a insistir. ¿Ustedes esperan una aclaración pública? Digamos, hay un mecanismo legal que tiene que seguir el Departamento Ejecutivo, que es dar respuesta de todas estas cuestiones que le pregunta el Tribunal de Cuentas, ¿no? Y a partir de eso, ¿qué? Exactamente, es como bien vos decís, en realidad ellos por obligación lo que deben es responder al Tribunal de Cuentas en los 15 días hábiles que nosotros, sabemos que es así. Nosotros lo que solicitamos es que, como bien decís vos, este es un tema ya de interés público, no es solo de interés nuestro, queremos que la misma información que se le envía al Tribunal de Cuentas se nos envíe a los concejales y se publique a toda la ciudadanía, porque si realmente nosotros somos los equivocados, y de hecho ojalá que así sea, entiendo que todos los gradaenses tienen el derecho a saber, porque esto tiene que ver más que nada, Guille, con la plata, que es ni más ni menos tuya, claro, mía. Claro. O sea, lo del hospital, nosotros tenemos trabajadores que ganan muy por debajo de lo que es un salario mínimo vital y móvil. Sabemos que faltan un montón de cosas en el hospital, que el hospital está colapsado, que si tenés una obra social, muy amablemente te dicen que te vayas a la pequeña familia porque no pueden atenderte. Bueno, esas cosas no pueden quedar en la nada, no se puede seguir repartiendo bicicletas, tejo y pelota en la municipalidad y no dar las explicaciones. Creo que esto ya pasa a ser de interés público y deberían dar las explicaciones correspondientes. Y las explicaciones, obviamente, no son insultarnos, son que las mismas información que le pasan de manera, entiendo que prolija y espero que así sea, al Tribunal de Cuentas, se nos brinda a nosotros. A mí hay una cosa de todo esto que me deja tranquilo. Y es la siguiente, que el Tribunal de Cuentas, que, digámoslo, es un organismo de gobierno, o sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso, mirá, del mismo color político del municipio, en este caso hace lo que tiene que hacer, que es su trabajo, ¿no? Controlar las cuentas y demás. Bueno, no sé si, por supuesto que esto es un documento que recibe el municipio, pero es una buena noticia para nosotros los ciudadanos, que hay alguien que está mirando más allá del deber de los concejales, que por supuesto también lo hacen, hay alguien que está mirando con lujo de detalle lo que tiene que mirar, y eso me parece que para nosotros los ciudadanos es una tranquilidad. Déjame agregarte, también un poco en línea con lo que decíamos recién, que parte del informe está basado en muchas de las cosas que nosotros dijimos, hasta estamos nombrados en el informe, y lo quiero decir porque también tiene que ver con el funcionamiento... Sí, con la legitimidad de la palabra, ¿no? Sí, y también con el funcionamiento del Consejo Deliberante. Claro, está funcionando el Tribunal de Cuentas y también el Consejo Deliberante. Sí. Sobre todo ahora en campaña escuchamos muchísimas cosas, propuestas y demás, pero uno de los ejes del Consejo Deliberante es el control, porque es el poder de contralor justamente del Departamento Ejecutivo, y en este caso creo que ha funcionado muy bien, y nosotros siempre supimos que todas las actas del Consejo Deliberante, las desgrabaciones de las sesiones, todo eso, cada palabra que nosotros dijimos y que hemos sido muy serios y cuidadosos en las sesiones, todo eso se remite al Tribunal de Cuentas. Claro, entonces tampoco pueden hacer la vista gorda de que acá no ha pasado nada y que está todo bien, porque estábamos marcando cosas muy, muy concretas que se ven reflejadas también en el informe que ellos elaboraron.
Daniela, Nico, nos quedamos sin tiempo. Gracias por haber venido a charlar un rato. No va a faltar oportunidad para que sigamos. Hay mucho material y seguramente en otro programa hablaremos. Hoy valía la pena al menos conocer algunos detalles más de la presentación que hicieron el lunes. Así que gracias por el tiempo. No, gracias a vos, Guille. Sí, la verdad que da como para 5 entrevistas más, pero bueno, vamos a aburrir un poco. Gracias, Guille. Gracias. Gracias, Guille. Saludos a todos.